El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Bienvenidos sean todos ustedes a Cómo Vamos en Andes con Santiago Agudelo. Hoy traemos un tema bastante interesante del área de la salud. Conozca más acerca de la fiebre. Bienvenidos entonces sean ustedes a Cómo Vamos en Andes. Hoy traemos para todos ustedes los televidentes un programa bastante interesante que tiene que ver con la fiebre, y para ello nos acompaña el doctor Juan Gonzalo Berrido, médico del municipio de Andes. Doctor, bienvenido a Cómo Vamos en Andes, muchas gracias por aceptar la invitación. Santiago, hola, gracias a ti por esta invitación. Doctor, comencemos de una hablando acerca de qué es la fiebre o cómo se podía definir de una manera general qué es la fiebre. La fiebre es una manifestación de enfermedad, es una señal de alarma. Nosotros los médicos la catalogamos como un aumento en la temperatura corporal. Hay que tener presente que la temperatura corporal debe ser medida con termómetro. Por eso esperamos que al final de esta media hora en cada casa haya la claridad de la importancia de tener un termómetro con ellos y de aprenderlos a usar, que ahora es supremamente fácil porque la mayoría de los termómetros son digitales y de fácil interpretación. La fiebre se cataloga en medicina como un aumento de la temperatura por encima de 37,7, aunque en el día se pueden presentar variaciones u oscilaciones de la temperatura. Es así como, por ejemplo, en las mañanas, tipo 6, 7 de la mañana, la temperatura puede estar en un tope máximo de 36,6 y alrededor de las 4 o 5 de la tarde puede subir hasta 37,7. Pero en promedio, si tomamos la temperatura a nivel de la axila, que es la parte más fácil y cómoda para tomarlo, debe de estar en un máximo de 37,2 grados centígrados. Por encima de ello lo consideramos fiebre. Doctor, muchas personas cuando consideran que tienen una temperatura elevada en su cuerpo se alarman, inmediatamente van al médico. De pronto esta reacción, ¿sí es prudente, no es prudente? ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas con respecto a estos síntomas que estamos sintiendo? Santiago, la fiebre es parte de una enfermedad y puede expresar una cantidad de diagnósticos innumerables que es importante, de acuerdo a la edad de la persona, como médico, tratar de diagnosticar. En los pequeños, usualmente la fiebre es una manifestación de una infección y en el 90% de los casos, es decir, 9 de cada 10 infecciones, corresponde a virus. En personas de mayor edad, es decir, después de los 20, 30 años, puede corresponder a enfermedades llamadas colagenosis. Es un universo inmenso de enfermedades, dentro de las cuales está la tiroiditis, la glomerulonefritis y muchas más. Y en una edad avanzada, es decir, en la edad de ser adultos mayores, puede corresponder a tumores. Pero esencialmente esto genera pavor es cuando se trata de niños. Tengo que ser claro que para muchos padres y para muchos médicos existe una fobia a la fiebre y se trata por cualquier medio de combatir y de descender sin entender la importancia de la fiebre. Usted me preguntará, ¿cómo que ventaja de la fiebre? Santiago, la fiebre es una forma en que el organismo se defiende para hacer que los gérmenes que nos están invadiendo, es decir, virus o bacterias, no encuentren un medio apto para prosperar y para seguir multiplicándose. Bajar la fiebre es muchas veces quitar la alarma y la señal. Y darle la opción a las bacterias para que se... Sí, porque se ha encontrado que activa el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensas, por una serie de métodos y de medios complejos que de pronto no es el espacio para compartir con la comunidad, porque vamos a tratar de dar unos tips o unos trucos básicos de qué hacer cuando se presenta la fiebre. Además, como te decía, la fiebre es una manifestación que nos permite saber si la enfermedad que la genera está mejorándose o está empeorando. Buscar por cualquier medio anular o desaparecer la fiebre es riesgoso, porque no existe una alarma que nos indique que el paciente debe de ser valorado nuevamente. De manera que entonces la fiebre nosotros la consideramos como una buena señal para saber qué está pasando con la infección. En algunas circunstancias, en especial, sí debemos de tratar la fiebre. Básicamente cuando produce, por ejemplo, vómito persistente, cuando origina malestar general o decaimiento físico, es importante tratarlo. Y en los niños también, por ejemplo, menores de 2 meses.
Doctor, ¿de pronto existe una temperatura máxima que nos alerte a nosotros como seres humanos que definitivamente ya estamos graves en el sentido de que nuestra temperatura está demasiado elevada? Hablamos de unos grados centígrados que se muestran en un termómetro cuando nos hacemos la prueba de la fiebre. Cuando la temperatura está ligeramente aumentada, por encima de las cifras que hace un instante hablamos de 37,7, lo llamamos febrícula. Hasta 38,5 puede considerarse que la fiebre no es una urgencia médica. A partir de ahí podría ser de pronto necesario intervenir como tal. Hay que tener presente que el hecho de sentir el cuerpo caliente no es necesariamente un reflejo de fiebre. Por eso la importancia de tener termómetro en casa. Existen algunas condiciones que pueden subir la temperatura corporal. Por ejemplo, haber hecho ejercicio, haber acabado de consumir alimentos. Si el clima ambiental está fuerte, es decir, si hay mucho calor, la temperatura también puede aumentar. Entonces, en esos casos no podemos decir que hay fiebre. La temperatura elevada se puede sospechar que existe por algunos parámetros. Y permíteme de pronto, para no ser en esto olvidadizo, mencionarle cuándo las personas pueden pensar que hay fiebre. Cuando se siente caliente al tacto, cuando pierde súbitamente el apetito, cuando vomita la última comida, cuando un niño pasa mala noche, cuando la persona que ha estado activa se encuentra apática y casi que en una cama tirada sin energías, o cuando inexplicablemente la persona, o el niño especialmente, se encuentra como somnoliento. Ahí podemos sospechar que la persona tiene fiebre. Pero cuando la fiebre se debe de tratar es porque lo acompañan algunos síntomas mayores de malestar. En este caso, si hay un llanto inconsolable, si hay irritabilidad, si existe delirio, es decir, como confusión mental y la persona no sabe qué está expresando, cuando hay asfixia o dificultad respiratoria, cuando existen convulsiones que enseguida me permite, hacemos un pequeño, para hablar sobre las convulsiones febriles. Cuando existe rigidez de nuca, eso afortunadamente en nuestro medio es ya muy poco frecuente. La rigidez de nuca consiste en que la persona se encuentra como con un problema cervical sin poder mover la cabeza a un lado o al otro. Y cuando al revisar, especialmente si es un niño la persona, notamos que flejando la cabeza las piernas se encogen, puede ser una señal de inflamación de las membranas del cerebro que se llaman las meninges. Eso significa que podría haber una meningitis. O cuando existen manchas en la piel. Eso pueden ser algunos síntomas que acompañan la fiebre. Respecto a lo que mencionaba hace un instante sobre las convulsiones, tengo que decirte, Santiago, que existen una serie de mitos que hacen que la fiebre se magnifique y que sentamos pavor y temor. Y que los médicos procedan a bajarla a cualquier precio. Perfecto, porque básicamente en un servicio de urgencias lo que se trata es de descongestionar rápido el servicio. Lastimosamente, en el afán de resolver un dolor, una piquiña, un prurito, una fiebre, un cólico, el médico procede a formular algo parenteral. Esto significa algo inyectable, que puede ser intramuscular o intravenoso por medio de un catéter o directamente en la vena. Entonces, eso es lo que lleva a que se trate de combatir la fiebre a cualquier precio y no se le explica a las personas por qué se presenta. La gente tiene mitos. Por ejemplo, todavía uno escucha que algunos padres hablan que los niños se van a carbonizar, pero uno le pregunta a los papás qué significa carbonizar y no saben explicarlo. Pero es que lo han venido escuchando desde sus generaciones anteriores. Lo escucharon de sus padres, lo escucharon de sus abuelos, entonces van transmitiendo una información sin saber de qué se está hablando. Se ha determinado, Santiago, que para que la temperatura alta, la fiebre, pueda generar daño neurológico o daño a nivel renal, inclusive con complicaciones cardíacas, la temperatura está cercana a 41,7 grados centígrados. Y el organismo es tan sabio que difícilmente alcanza a llegar a tomar esa temperatura. Otra creencia es que la fiebre puede dar meningitis. No, es al contrario. La meningitis puede ser causa de fiebre, pero afortunadamente hace varios meses, no estoy enterado, tal vez años, que en nuestra comunidad se haya reportado un caso de meningitis. Un solo caso de meningitis sería una epidemia. Otra creencia respecto a la fiebre es que va a generar convulsiones. A ver, existen muy pocas posibilidades de que un niño con fiebre tenga una convulsión. Una convulsión es un movimiento involuntario e incontrolado de las extremidades en las que la persona puede tener desviación de la mirada, coloración morada en su cuerpo, especialmente alrededor de la boca, relajación de esfínteres, que quiere decir que se orina y se puede defecar.
Una convulsión. Pero es como un tipo de desmayo se puede tomar con esos movimientos involuntarios. Se alcanza a perder el conocimiento, pero el riesgo se calcula que de cada 100 niños, 3, tal vez 4 niños de cada 100 puedan tener ese riesgo. Ahora, hay que aclarar, Santiago, que existe algo que se llaman convulsiones febriles simples y otra que se llama convulsiones febriles complejas. Perdón. Las convulsiones febriles simples son aquellas que se presentan en niños mayores de 6 meses, menores de 5 años. Aquellas que se presentan en niños que no tienen antecedentes en casa de convulsiones. Aquellas convulsiones que duran menos de 10 minutos y aquellas que no repiten en 24 horas. Estas características hacen que la convulsión simple no sea una emergencia ni sea un peligro para la salud. Si repite más de 2 veces, si el niño tiene menos de 6 meses, más de 5 años, se considera compleja y se debe valorar como una posible convulsión por epilepsia. En este caso se hacen exámenes neurológicos como electroencefalogramas. ¿Qué hacer cuando hay una convulsión? Aunque parezca difícil conservar la calma, Santiago, porque los papás tratan de coger inmediatamente a su niño y conducirlo a un servicio de urgencias, lo que puede llevar a que se presenten traumas o golpes en esa carrera. Además, siempre que se llegue al servicio, la convulsión ya ha pasado. La convulsión es entonces algo muy poco probable que se puede presentar ante la presencia de fiebre. Normalmente una convulsión, ¿cuánto tiempo puede durar? En ese llamado a la calma que usted hace, ¿cuánto tiempo deben esperar entonces los padres del menor o inclusive si es una persona adulta? ¿Cuánto tiempo deben esperar las personas que están ahí cuidando de la persona que en ese momento está convulsionando? No, los papás deben permitir que si hay fiebre se airee, porque en el caso de que se meta una convulsión, muchas personas rodean o se hacen en torno a la persona que lo tiene y eso aumenta la temperatura corporal como le expresaba. Si hay una duda respecto a que las convulsiones son algo nuevo para esa familia, se debe de consultar por urgencias porque esa es una de las indicaciones. ¿Cuándo consultar por urgencias? Cuando se trata de un niño o una persona con fiebre. Si es menor de 2 meses el niño, si la fiebre es superior a 40 grados, si se llora sin control, cuando hay dificultad para despertarse, si la nuca está rígida, si hay como manchas moradas en la piel, se llaman petequias, si a pesar de destapar la nariz se nota que la respiración es difícil, eso se llama disnea. Entonces se hacen huecos entre las costillas y la naricita se abre como si fuera un pececito, eso se llama aleteo nasal. Si es un niño francamente desnutrido o que sabemos que padece de enfermedades serias como a nivel del corazón, pulmones o por ejemplo diabetes, en esos casos es obligatorio ir a urgencias, con convulsión o sin convulsión. Doctor, y cuando no es necesario, cuando no es una urgencia, yo como padre de familia o inclusive desde mi casa, ¿qué puedo hacer para regularme la fiebre, para tratar de estabilizarla? ¿Qué puedo hacer? Bueno, me voy a poner en el plan de papá, porque me ha pasado con mis hijos que han tenido episodios de fiebre repetidamente y la verdad se siente incomodidad y preocupación. Lo primero es entender que en el desarrollo de cualquier ser humano de su vida nos vamos encontrando todos los días con diferentes gérmenes. Yo digo coloquialmente que si no queremos que nuestros familiares, especialmente nuestros pequeños, se enferman, tendríamos que irnos como ermitaños a vivir en alguna cueva retirada de la comunidad, porque nadie nos contagiaría. Entonces, mientras vivamos en comunidad, vamos a estar expuestos al contagio de infecciones, especialmente de carácter viral y especialmente cuando se trata de niños que están en guardería. Mire, Santiago, hasta los 5 o 6 años de vida es posible que los niños presenten entre 8 y 10 infecciones al año por virus. Muchas de estas virosis están explorando el mundo. Están teniendo contacto con nuevos gérmenes y aprendiendo a fabricar defensas. Entonces, muchas de estas virosis son situaciones pasajeras, que los papás dicen, bueno, esto no trascendió, esto no prosperó. Ese es un episodio de carácter viral. Entonces, lo primero que hay que hacer, Santiago, es tomar la temperatura con el termómetro. Y si esa temperatura está por encima de 37.5, comenzar a controlar la fiebre. ¿De qué forma se controla la fiebre? Lo que generalmente empleamos son antipiréticos. Eso significa medicamentos contra la fiebre, que al tiempo son medicamentos analgésicos, porque calman el dolor, y antiinflamatorios, porque bajan la inflamación y el malestar general.
Y la primera recomendación es el acetaminofén. Como primera opción. La gente le parece terrible el acetaminofén porque los médicos de hospital no mandan sino acetaminofén. Quiero decirte, Santiago, que si bien tal vez no sea la mejor opción para la fiebre, sí es la opción más segura. Y eso de por sí garantiza y avala el por qué mandar este medicamento. Míreme bien, Santiago. Los antiinflamatorios no esteroideos, le voy a mencionar, derivados del diclofenaco, como cataflán, tecodin, quimar, flamidol. Los derivados del ibuprofeno, igualmente en menor medida. Los derivados del nimesulide pueden generar situaciones de rinitis, asma bronquial, situaciones de ardor gástrico con gastritis, porque los niños también sufren gastritis, y con el tiempo el efecto acumulado puede generar daño renal. Además, esos son efectos secundarios, estamos hablando de puros efectos secundarios cuando los medicamentos se usan de una manera exagerada, incontrolada e injustificada. Entonces, el acetaminofén es la droga más segura. La dosis se puede encontrar en la etiqueta porque hay muchas presentaciones de acetaminofén. Entonces, en la etiqueta del medicamento dice cuál es la dosis, pero en términos generales, las dosis varían entre 10 y 15 miligramos de medicamento por cada kilo de peso. Por eso es importante saber el peso del niño. Acetaminofén, presentaciones comerciales, Dolex, Winadol, Amofen, Catalac y otras muchas más de las más conocidas. El acetaminofén es la primera opción. Si con eso no controla, el ibuprofeno puede también brindar una buena mejoría. Pero hay que tener claro que estos medicamentos no se pueden abusar de ellos. En algunos casos, aunque no son muy útiles, las medidas físicas también pueden dar algo de tranquilidad. Es decir, despojar de la ropa al niño, permitir que esté bien aireado como con un abanico, puede ser útil. Y ojo con esto, siempre después de dar el medicamento, nunca al contrario. Primero se da el medicamento y si a la media hora no ha controlado, se puede bañar con agua tibia en un lugar cerrado, no con agua fría. ¿Qué pasa? Exacto, ¿qué pasa con el agua fría? Porque un mito también, de hecho en mi casa lo hacía mucho mi mamá y era cuando yo tenía particularmente fiebre, me decían que me debía bañar con agua bien fría para bajar la alta temperatura. ¿Qué consecuencia puede traer entonces esto? El hipotálamo, que queda a nivel del cerebro, es el encargado de regular las funciones autónomas del cuerpo. Quiere decir la temperatura, el pulso, la respiración, la presión arterial. Cuando el hipotálamo entiende que un descenso brusco de la temperatura, lo asume como una hipotermia y como modo de defensa eleva la temperatura y puede inclusive el agua fría generar también escalofríos, lo que hace que la persona suba aún más la temperatura corporal. Cuando se bañan debe ser un baño por 10-15 minutos con agua tibia y en un lugar cerrado. Es decir, no en patios ni en corredores. El niño se debe bañar, en el caso de un niño, en un lugar como el baño o en la habitación. Y se debe de arropar con su toalla, es decir, no secarlo, sino permitir que la misma temperatura le ayude a bajar. Es también importante decir, Santiago, que cuando hay fiebre, las extremidades, las manos y los pies se pueden poner fríos y eso genera pavor. Ahí lo que hay que entender es que hay como una especie de alteración de la circulación sanguínea. Estimular o masajear las extremidades ayuda a que mejore la temperatura en manos y en pies. No es necesario, ni es prudente, ni es indicado, ni es correcto colocar algo caliente en manos o en pies porque podría quemarse a la persona. Doctor, usted está hablando mucho de los casos en niños o en menores de edad. ¿Esto también aplica para personas adultas, para personas de la tercera edad que también pueden padecer fiebre? Claro que sí. Lo que pasa es que en el caso de nosotros, ya nosotros podemos dar información de qué pasa cuando nos sentimos mal. Un niño no nos entrega información. Entonces nosotros actuamos simplemente como tratando de identificar señales. Por eso es por lo que básicamente uno trata como de orientarse hacia los padres y en el caso en particular del niño como el enfermo. Pero todo lo que estamos aquí comentando es válido en cualquier grupo de edad. Eso es bueno también aclararlo. Doctora, hay un segundo tema que es muy importante en este programa y tiene que ver con la dipirona. Nos hemos atrevido a averiguar acerca del uso de este medicamento para bajar la fiebre
y en algunos países como Alemania, que fue donde la producieron, donde la crearon, ya está prohibida por sus efectos secundarios. De pronto este medicamento, ¿qué tan grave o qué tan perjudicial para la salud puede ser? Santiago, el uso de medicamentos es algo delicado. Yo siempre he dicho que formular es extremadamente fácil. De hecho, mis niños, desde que eran muy niños, jugaban al médico. Pero formular bien no es para cualquiera. Los medicamentos son como las armas. Si están en las manos indicadas, pueden ser un arma de protección, pero en manos indebidas son un gran peligro para la comunidad. Los medicamentos son un medio que tenemos para controlar molestias físicas, pero no son el único método para controlar y curar esa enfermedad. Un medicamento es algo parecido a cuando se dispara un arma al aire. Uno no sabe dónde va a dar la bala. Con las enfermedades, más o menos el médico sabe qué puede esperar, pero con las drogas no. Respecto a la dipirona, sí es un tema delicado que hay que tratarlo con mucha prudencia, con mucho tacto, para evitar generar de pronto confusión o pánico. Particularmente quiero decirte, Santiago, que alguna vez, hace unos 5 años y medio, 6 años, manejé por única vez con mi hijo una ampolla intramuscular de Novalgina. Y la verdad, que las consecuencias en ese pequeño, en 5 años, fueron terribles. La temperatura se hizo incontrolable, el dolor abdominal fue insoportable para él y durante cerca de 24 horas él perdió la fuerza de sus piernas, por lo que me tocaba levantarlo y ponerlo en el sanitario para que orinara si era el caso. La verdad, en ese momento entendí que todo lo que hablamos sobre la dipirona a nivel de ciencia médica no es mito, es real. La dipirona es un producto que está regulado en nuestro país por una resolución, y usted me lo va a permitir, es la resolución 44088 del 18 de julio del 2000. Esta resolución es del INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Y aquí está muy claro en cuáles casos en nuestro país se debe utilizar la dipirona. Y es evidente que la dipirona se puede usar para controlar fiebre cuando se trata de una presentación oral. Dipirona es la Novalgina, que viene en gotas y viene en jarabe. Pero, Santiago, en el numeral 6 de esta resolución es muy claro que cuando se usa parenteral, significa inyectable o colocada intravenosa, se debe utilizar solamente en centros de segundo nivel y se debe utilizar, autorizado por INVIMA, para dolores posquirúrgicos, cáncer, quemaduras, cólicos viscerales, que es a nivel abdominal. Aquí no se autoriza la dipirona parenteral para bajar la fiebre. Y en nuestro medio existe una dependencia casi que absoluta a emplear este medicamento, a usar y a abusar de ella. Reacciones secundarias. Lo primero es que después de lo que pasó en mi casa, entendí, primero, ¿por qué no formulo dipirona? Primero, porque soy médico particular y nosotros buscamos otras alternativas. Segundo, porque le tengo temor a las inyecciones y esta es una inyección bastante dolorosa. Y tercero, porque desde lo que es mi actividad diaria, yo a la gente trato de instruirla qué hacer en caso de fiebre. Y ahora usted me permite decirle qué hago yo cuando alguien tiene fiebre y no conozco el diagnóstico. Entonces, en ese caso lo empleé porque la temperatura estaba difícil de controlar y estaba por encima de 40 grados. La dipirona puede originar reacciones que se llaman anafilácticas. Eso significa una reacción exagerada, desmedida en el organismo. Puede producir lo que se llama un shock anafiláctico. En este shock anafiláctico, las personas pueden presentar inclusive asfixia. Y se han documentado casos de agranulocitosis, que yo sé que usted está muy interesado en el tema. Los granulocitos es el nombre que médicamente le damos a los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son las defensas del cuerpo, son nuestros policías, son nuestros soldados del organismo y básicamente se denominan neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Cuando utilizamos dipirona en dosis excesivas o por un tiempo prolongado, las defensas disminuyen, lo que hace que el cuerpo esté propenso a mayor número de infecciones, lo que es muy delicado. Y en muchos casos, la médula ósea se bloquea y deja de producir glóbulos blancos
Inclusive puede desembocar en leucemia, como alguno de los ciudadanos y amigos nuestros que todos los días lo vemos por el parque y que tiene una leucemia generada por el abuso de la dipirona durante su adolescencia. Y es porque a él nunca se le advirtió de los riesgos de este medicamento. Entonces él ya evitaba ir al médico y se aplicaba la dipirona o la tomaba en forma de tabletas. Los granulocitos, cuando se bajan, pueden producir síntomas como fiebre alta, escalofríos, malestar, debilidad y fatiga, úlceras a nivel de la boca, es decir, aftas, y pueden producir tos o falta de aire, lo que médicamente lo decimos disnea. Eso es básicamente lo que pasa cuando se utiliza la dipirona, y en algunos casos produce lo que se llama un edema angioneurótico. Significa que la persona se hincha inmediatamente y puede inclusive inflamarse también las mucosas. Las mucosas son las estructuras del cuerpo húmedas, en este caso la boca. Se puede inflamar la laringe y originar la urgencia de tener que intubar, porque si no se hace correctamente el paciente puede morir. Por eso es por lo que el INVIMA lo restringe su uso para algunas instituciones de segundo nivel. Doctor, entonces, ¿cuál es la mejor opción para no utilizar este medicamento, la dipirona? ¿Qué otras alternativas que pueden producir el mismo efecto, hablándolo médicamente, para contrarrestar una fiebre, un dolor tan severo? Lo primero es que debemos tener un diagnóstico, porque si no sabemos a qué se debe una fiebre, pues entonces ¿cómo sabremos qué tratar? Recuerde, no olvide que la fiebre es simplemente un síntoma, pero no es la enfermedad. Entonces hay que tratar de entenderlo y interpretarlo. ¿Qué debe hacer el médico? Es entender entonces indagar y buscar cuál es el problema, porque la fiebre simplemente es una alerta. Claro, como en cualquier actividad laboral o profesional de la vida, hay que tener un diagnóstico porque es la forma de saber para dónde vamos. ¿Qué debe hacer el médico cuando tiene en su consultorio una persona con fiebre y no sabe cuál es el origen? Lo primero hay que entender que somos humanos y que para nosotros como médicos también es posible que no conozcamos un diagnóstico. No es pecado decir no sé. Si yo no sé qué tiene un paciente, tengo tres posibles caminos. El primero, citar al paciente en unas horas para mirar cómo se encuentra su organismo. Porque, Santiago, al principio es imposible para cualquier médico, cuando solamente van unas pocas horas de enfermedad, saber un diagnóstico preciso. Entonces, al paciente se le cita para revisar qué ha cambiado en el transcurso, por ejemplo, de 24 horas. Lo segundo, se pueden pedir pruebas de laboratorio, pero hay que saber cuáles, no es pedir por pedir. El examen importante es el hemograma, que es una prueba de sangre. Así como para un votante, un día de elecciones, es imprescindible llevar su cédula, porque si no, no lo dejan entrar, para nosotros como médicos es imprescindible en una persona con fiebre tener un hemograma. Eso nos puede indicar si hay infecciones. Cuando los glóbulos blancos están por encima de 11.000, pueden indicar una infección. Si los neutrófilos son más altos que los linfocitos, pueden indicar que hay bacterias. Si es al contrario y los linfocitos son más altos, puede indicar que hay virus. Si la sedimentación está elevada, confirmaría el diagnóstico presuntivo de una infección. Eso sí, busque por dónde. Coprológico si hay síntomas digestivos. Citoquímico de orina si hay antecedentes de problemas de orina, si de pronto queremos estar tranquilos que no hay una infección. Las infecciones de orina son poco frecuentes en niños hombres, son más frecuentes en las mujeres porque el conducto uretral es muy cortico, lo que hace que la bacteria que esté afuera entre fácilmente hacia el interior. De manera que entonces lo primero es saber qué hacer. Lo segundo es utilizar los antipiréticos comunes. En el caso de los adultos, acetaminofén con cualquier nombre que le mencionaba. Dosis, 2 tabletas juntas de 500 miligramos después de los 12 años. En segunda instancia puede emplearse el ibuprofeno si no hay antecedentes de enfermedad gástrica, asma, que es asfixia, o urticarias, que son reacciones alérgicas en la piel. Y en el caso de que esto no sea suficiente, consultar al médico para que nos ayude a hacer un diagnóstico. Pero déjeme un instante, yo le puedo decir a usted cómo evitar, en el caso de los papás, de pronto tratar de tener que llevar el niño al médico. Mire, nosotros entendemos que la mayor parte del tiempo las enfermedades que producen fiebre son por virus, pero hay algunos casos en los que hay bacterias. ¿Cómo sospechar bacterias? Las bacterias se ubican básicamente en 6 zonas del cuerpo: los oídos, la garganta, el pulmón, la piel, el sistema digestivo o las vías urinarias.
Si el niño manifiesta que el oído le duele y al tocarlo aquí en la parte anterior hace un gesto de desagrado y de pronto notamos que hay alguna secreción, puede ser otitis. Si hay un mal aliento por la boca y al abrir encontramos que atrás, en vez de un color rosado en la mucosa, hay un color rojo intenso, si vemos huequitos o llaguitas, o si encontramos placas blancas y aquí debajo hay unas bolitas inflamadas, adenopatías, ganglios para la gente que generan dolor, puede ser un problema de faringitis o amigdalitis. Si hay dificultad respiratoria con huequitos entre las costillas, tos constante, podemos pensar en bronquitis o neumonía. Si hay diarreas, cólicos digestivos con deposiciones líquidas muy fétidas, podemos pensar que hay una infección bacteriana. Si existen molestias para orinar, con una orina que cambia de color, que genera ardor, que se hace más frecuente inclusive en las noches, podemos sospechar una infección de orina. Y si por el contrario vemos una zona de la piel donde ésta se pone roja, caliente, se inflama y genera dolor, podemos pensar en una infección de bacterias. Si no encontramos eso en casa, es necesario llevar al niño al médico para hacer diagnóstico y corroborar si existe o no un virus. Doctor, definitivamente ya el tiempo se nos agota, media hora de programa Cómo Vamos en Andes, una forma bastante explicativa para los televidentes que conozcan los síntomas de la fiebre, la importancia de consultar con el médico y la importancia de manejar este tema en la casa. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en Cómo Vamos en Andes. En una próxima oportunidad esperamos tenerlo por acá en Cómo Vamos en Andes. Santiago, muchas gracias. Para terminar, sí sugerirle al cuerpo médico que busque alternativas diferentes a la dipirona. Puede ser, por ejemplo, el acetaminofén parenteral, que desde el año 2012, Corpaul, que es la división farmacéutica del San Vicente de Paúl, está comercializando e inclusive exportando para manejar la fiebre en el servicio de urgencias. Gracias por la invitación. No, usted, doctor, muchas gracias por donarnos su tiempo y explicarle a los televidentes este tema que es tan importante. De esta manera entonces llegamos al final de Cómo Vamos en Andes. Los esperamos en una próxima oportunidad. Felicidades. AUPAN, la televisión de los andinos.